Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Aleluya. Le damos gracias al enorme privilegio de poder estar una vez más en los atrios del Señor. Yo no sé cuántos han podido sentir la presencia del Señor en esta noche, mi amado hermano. Es lo que más debemos de anhelar en estos días. La palabra del Señor dice que no nos dejándonos de congregarnos como según algunos tienen por costumbre. Y más en estos tiempos, dice Pablo, en los tiempos en los cuales vemos de que San Mateo 24 se ha cumplido. Cuando leemos San Mateo 24 miramos todas las profecías que el Señor dio de los últimos tiempos. Vemos, si usted hace una lista a la par, ve que cada una de las palabras de Jesús, ninguna ha caído a tierra, sino que se han cumplido. La venida del Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Cristo viene, hermanos. Aleluya. Y si eso a usted no le da gozo, hoy esta noche es noche de salvación para usted. Les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a leer en nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 hasta el 34. Y cuando lo tengan, por favor, contesten con un amén. Y doy gracias primeramente a Dios por este privilegio y al pastor Samuel por tenerme la confianza. Sabemos de que él está en Brooklyn, y sin embargo, así como estamos nosotros adorando a Dios y la presencia del Señor está aquí, creemos y sabemos que la presencia del Señor también está en Brooklyn y también se manifestó. No debemos conformarnos solamente con que Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Debemos preocuparnos también por su manifestación. Aleluya. San Juan capítulo 8 versículos 31 hasta el 34. Y estaremos hablando hoy libres por la verdad. Y la palabra de Dios se lee como está escrita, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Venimos en palabras de oración, que no sea yo hablando, sino que su Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros según sea la necesidad de cada mente, de cada alma y de cada corazón. Padre Dios mío, te damos toda la honra y gloria a ti, oh Padre Santo, y te damos gracias, oh Señor, por tu santa y bendita palabra, oh Rey de gloria. Sabemos, oh Dios mío, que cada una de tus palabras, oh Señor, se están cumpliendo. Y esta palabra, oh Dios mío, no simplemente son palabras en unas hojas, sino que es la voz tuya hablando a tu iglesia, oh Dios mío, por la cual tú la inspiraste con tu Espíritu Santo, oh Señor. Y le vengo pidiendo que hoy en esta noche, oh Dios mío, no seas yo hablando, oh Señor, sino que yo simplemente sea el medio de comunicación por el cual tú vas a hablar y ministrar a tu pueblo, a los oyentes que están mirándose a través de las redes. Oh Dios mío, que ellos sean oyendo tu palabra, oh Dios mío, no palabras de mi lengua, sino que vienen de parte de tuya, de tu corazón, oh Dios mío. Tú conoces las necesidades de cada una de las personas. Tú conoces las necesidades de que tenemos, oh Dios mío, y le pedimos, oh Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, oh Padre Santo. Ministranos conforme a tú quieres, oh Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque antes que estas palabras salgan de mis labios, tú ya me has ministrado, oh Señor. Gloria y honra a ti para siempre, Señor. Gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, pero no se sienten encima de la alabanza. Amén. Mi alma te adora, oh Cristo. Hoy estaremos hablando del tema libres por la verdad. ¿Cuántos aquí somos libres? ¿Cuántos aquí hemos sido libres por Jesucristo? Vemos de que en esta escena, mi amado hermano, vemos de que Jesucristo estaba hablando con sus seguidores, a diferencia donde vemos de que en muchas otras ocasiones Jesús hacía referencia a sus discípulos o hacía referencia a los fariseos acusándolos. Vemos de que ahora Él se dirige a los seguidores. Dice la palabra del Señor en el versículo 31 que a los judíos que habían creído en Él, su mensaje ya estaba teniendo porción, su mensaje ya estaba dando frutos en algunas de las personas. Personas que no creían que Él era el Mesías que ahí iba a devenir. Personas de que no creían que el Redentor se había manifestado de un pesebre. Personas que aún estaban esperando que el Mesías iba a venir como Rey de Israel. Se dieron cuenta que el Mesías se vino desde el trono a como humano a presentarse delante de nosotros. Y Jesús se dio cuenta: ahora tengo que empezar a predicar más mi palabra. Y el primero que tenemos que tomar en cuenta es que Jesucristo no vino a ningún otro propósito, sino que a predicar su salvación.
Y es algo muy triste, mis amados hermanos, cuando nos damos cuenta hoy en día de que lo último que se le da énfasis en la iglesia es la predicación de la palabra. Estaba leyendo yo un libro de Smith Wigglesworth y estaba leyendo otro libro de doctores que habían predicado en la década de los 1800 y 1900. Y las iglesias antes lo que se hacía era oración, un himno y después palabra. Oración, un himno y después palabra. Pero cuando vemos hoy, vemos de que el entretenimiento del mundo se ha ido metiendo de a poquito dentro de la iglesia. Y ahora no solamente es de que estamos quitándole el tiempo a la palabra del Señor, sino que ahora todas las cosas de que estamos haciendo entretenimientos del mundo, ignorando las palabras del Señor. Y Jesús soltó unas verdades y la palabra del Señor es verdad. Ninguno de nosotros venimos a Jesucristo si no hubiésemos escuchado la palabra del Señor. Jesús se había dado cuenta que su propósito único al venir a esta tierra era predicar su salvación. ¿Por qué tenemos que tomar esto en cuenta, mi amado hermano? Porque ahora muchos venimos y decimos: Señor, quiero que me bendigas, y Dios bendice, y gloria a Dios por eso. Señor, yo quiero que tú me sanes, y Dios sana, y gloria a Dios por eso. Señor, yo tengo una carga y necesito que me quites esta carga, y Dios quita las cargas, y gloria a Dios por eso. Sin embargo, cada una de estas cosas que pasan simplemente son consecuencias o síntomas de vivir sin Jesucristo. Y Jesucristo sabía de que podía sanar nuestras enfermedades, pero que la sanidad más importante era la sanidad del alma. Aquí hemos visto personas sanadas de cáncer. En esta iglesia, no le estoy hablando de lejos, en esta iglesia hemos visto personas sanadas de cáncer. Hemos visto personas sanadas de diabetes. Y hemos visto que más importante aún que eso, Dios ha sanado sus almas. Muchas personas han recibido sanidades de parte del Señor, pero no han recibido sanidad del alma. Y Dios usó todos sus milagros para llevarlos al mensaje de la salvación. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si no es por mí. La necesidad principal era del alma. Y vemos de que cuando Jesucristo les hace esta énfasis de que la necesidad era del alma, Él hace una palabra de libertad. Seréis verdaderamente libres. No era libertad simplemente como nosotros la tomamos. En el griego original, la palabra libertad que se usa ahí es libre de esclavitud. Por eso es que los judíos le contestan a Jesucristo: ¿por qué tú nos estás hablando de que seamos libres de esclavitud si nunca hemos sido esclavos de nadie? Estábamos muertos en delitos y pecados, y Jesucristo vino a darnos vida. Déjeme decirle algo, mi amado hermano: la Biblia es fácil y sencilla y transparente. Nadie lo puede engañar a usted si usted lee la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice que usted está muerto en delitos y pecados, de que yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, no hay que buscarle otro énfasis o otro contexto. Eso significa que yo estaba muerto. Así de fácil, así de sencillo. Y cuando Jesús estaba diciendo que sin Él éramos esclavos, así de fácil y sencillo. Somos esclavos sin Cristo en nuestras vidas. En San Juan 3:19 vemos que después de que Cristo habla del texto más famoso para evangelizar, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 19 Él les dice: y esta es la condenación. La condenación que nosotros vamos a recibir allá en el cielo cuando nosotros decidimos aquí en la tierra no buscar a Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa va a ser la condenación. Cuando busquen por qué esta persona está escrita en el cielo, o por qué esta persona no está escrita en el libro de la vida, ahí está la condenación. Porque la luz vino al mundo y algunos la aceptan. La luz vino al mundo para libertar a los cautivos y algunos la aceptan, pero otros lo rechazan. ¿Qué es libertad? Libertad en Cristo no es como ninguna otra libertad. Por la libertad en Cristo es que nosotros estamos cantando hoy. Y el Espíritu Santo, de la manera que se manifestó aquí hoy, es porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo los miro a todos ustedes con máscaras aquí, pero la máscara no quitó su adoración, porque la máscara no tapa su alma. Eso significa que dentro de lo más profundo de su alma hay una libertad. Y es una libertad que no se puede comprar. Gloria a Cristo. Es una libertad que no se puede comprar.
Es una libertad que solamente viene de parte del Señor. ¿Qué es libertad? Libertad es saber adorarle a Dios en las buenas. Libertad es saberle adorar a Dios también en las malas. ¿Quieres saber qué es libertad? Libertad es que cuando Abraham Lincoln ganó la guerra civil, ganó su segunda etapa y estaba a punto de arrancar la guerra civil, aunque estaba en dificultades, pero ganó, celebró al ir a la iglesia ese domingo. ¿Quieres saber qué es libertad en las malas? Libertad es los evangelistas y los misioneros que están en Norcorea, los cuales vieron a sus hijos ser asesinados enfrente de ellos por predicar la palabra del Señor, y todavía en vez de ponerse a llorar sintieron tristeza, pero en el momento de su tristeza no se pusieron a llorar, sino que pusieron a cantarle al Señor. Y fue tan impactante que mientras la persona que llevaba la máquina para triturar sus huesos, para matarlos a ellos también, él también se puso a llorar, porque él sintió de que ellos tenían libertad verdadera y era algo que ellos no tenían. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero eso no da libertad. Podemos tener todos los bienes del mundo y eso no da libertad. Podemos estar rodeados de las personas más poderosas del mundo, pero eso no da libertad. Solamente hay un nombre que da libertad, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Jesucristo les dice a sus discípulos: si vosotros permanecereis en mi palabra, su palabra es la verdad. ¿Quieres saber qué es la verdad? La verdad no es algo, es alguien, y es Jesucristo. Permanecer en su palabra significa algo permanente. No significa algo temporal. No significa algo a medias. No significa algo que solamente 3 meses al año o un día a la semana. Permanente significa permanecer en la palabra del Señor 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. En todo momento permanecer en la verdad que es Jesucristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dijo el Señor. O sea que el que no permanece en él no lleva fruto. Y en otra de las parábolas vemos que Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto será arrancado. Y la triste realidad de las cosas es que aunque nosotros queramos esconder la verdad es que solamente hay 2 caminos: el cielo o el infierno. Y Jesucristo nos da la libertad del infierno al ser Él el camino al cielo. Si Jesucristo sigue libertando hoy, entonces Él seguirá libertando mañana también. Si Jesucristo libertó en la cruz del Calvario, Él sigue libertando hoy. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre medio de los muertos es el mismo poder que su Espíritu Santo nos da hoy, si permanecemos en su palabra. Vemos que después de que Jesús les dice esto, que permanezcan en su palabra, después Él les dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Pero cuando vemos a Jesús, cuando Jesús decía sí era sí, cuando Jesús decía no era no, y Él no le ponía más énfasis a la palabra sí, sino que su sí era un simple sí. Y Jesús les dice a sus seguidores aquí: seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué Jesús no se conformó simplemente con decirles: seréis mis discípulos? Es porque Jesús estaba dando énfasis en esa palabra, porque Jesús sabía que no solamente iban a haber discípulos de verdad, sino que también iban a haber discípulos falsos. Y hoy en día también vemos esto. La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor, como les habló a ellos de que debemos de ser verdaderos discípulos, también nosotros hoy en día Jesucristo nos está hablando que debemos de ser verdaderos discípulos. Les está hablando a los judíos que habían creído en Él, no les está hablando a ninguna otra persona. Entonces Jesucristo también le está hablando a la iglesia de hoy en día. Vemos que en el Apocalipsis, cuando usted lee en el Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, vemos un mensaje impactante de parte del Señor a cada uno de los pastores de las 7 iglesias que estaban en Asia. Y cada una de esas 7 iglesias, Dios tenía algo en contra de ellos, excepto de 2. Y vemos de que una iglesia, Él les dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si quiere que eso lo simplifiquemos, si no eres cristiano y tampoco no eres mundano completamente, no tendrás lugar en el reino de los cielos. Y si no tenemos lugar en el reino de los cielos, solamente hay otra puerta más, y es la del infierno, por no vivir verdaderamente conforme a como Jesucristo quería que viviéramos. Vemos que Jesucristo le dice a Esmirna: y sé que has tolerado a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y vemos eso hoy en día, porque el mundo se burla tanto de la iglesia,
¿Por qué vemos de que el mundo se burla tanto de los cristianos? Porque hay iglesias de que no siguen en el camino de la verdad. Han agarrado el evangelio como un método de hacer un negocio. Han agarrado el evangelio como un método de hacerse famosos. Pero no han agarrado el evangelio con el método de ser libres, el cual Jesucristo era que quisiera. ¿Qué es un mundano? La definición es fácil. Un mundano es alguien que ama más al mundo que a Dios. Pero cuando consideramos de que Judas se consideraba seguidor de Jesucristo, pero Judas también era un mundano. Y déjeme decirle que Judas amaba a Jesús. Aunque después vemos de que él traiciona a Jesús, Judas amó a Jesús, porque él estaba haciendo lo mismo que los otros 11 discípulos estaban haciendo. Judas también andaba predicando el evangelio. Judas también andaba orando por los enfermos. Judas también andaba orando por los endemoniados. Y también eran libres. Judas también amó a Jesucristo de la misma manera que Pedro también amó a Jesucristo. Pero el problema que Judas tenía era que Judas amaba más el dinero que a Jesucristo. Y yo ahora le pregunto a usted, y yo también me pregunté a mí, ¿qué es lo que yo a veces amo más que a Jesucristo sin darme cuenta? ¿Qué es lo que nosotros nos interrumpe de ponerle la prioridad a Jesucristo? Porque si estamos cayendo una y otra y otra y otra vez en lo mismo, y vemos de que no avanzamos en el reino de los cielos, significa que somos esclavos de algo. Y si somos esclavos de algo es porque estamos amando a algo más de lo que amamos a Jesús. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es el primer y gran mandamiento. Ese fue el primer mandamiento del Señor. Y podemos ver, mi amado hermano, de que Judas después terminó con su propia vida. Y le aseguro, mi amado hermano, tristemente, que en el infierno se encuentran muchas personas que también amaban a Jesús. Encontramos a muchas personas que quizás incluso predicaron a Jesús, pero que amaron más algo del mundo que lo que amaron a Jesucristo. Mateo 8:11 dice que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Ahí habrá toda tristeza completa. ¿Y por qué dice crujir de dientes? Significa que ahí solamente habrá tristeza y enojo. Si aquí todo no se ha eruptado en guerra todavía, es porque todavía está Dios con su amor poniendo algo encima de todo el mundo. Pero en el infierno no está el amor de Dios. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Ahí será la tristeza última y el enojo último. Pero no será algo eterno, será algo que no cesa. Pero sin embargo, cuando miramos a Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, vemos de que Pablo le escribe a Timoteo y dice: el cual quiere, hablando de Jesucristo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora vemos de que estos judíos no se daban cuenta que ellos eran esclavos. Jesús les está diciendo: seréis verdaderamente libres. Pero ellos dicen: ¿cómo tú vas a decir que somos esclavos si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y no solamente eso, sino que pusieron a mirar su linaje, que eran linaje de Abraham. No se daban cuenta que eran esclavos, y tampoco no se daban cuenta que el mensaje que el Señor les estaba dando, de que para ser libres, primero hay que buscar al Señor, y segundo, no podemos depender de nadie. El diácono es diácono, pero sus hijos no pueden depender de él. El pastor es el pastor, pero nosotros como iglesia no podemos depender de él. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación individualmente. En aquel día Dios estará buscando. Gloria al Señor. En aquel día, en el libro de la vida, Dios no estará buscando nombres de familias. Dios va a estar buscando, si están escritos, nombres individuales. Del hijo, de la hija, del papá, de la mamá, del hermano, del tío, cada uno por separado. Nombres individuales. Y Jesucristo dice en su palabra que el que no es de que o somos esclavos de algo, o somos esclavos de la desobediencia para el mal, o de la justificación, la justicia para el bien. O sea que si o servimos a Cristo o estamos sirviendo a Satanás. Jesús también dice esto en su palabra. Esto está aquí, hermano. Esto es simple de entender, pero muchas veces como humanos lo queremos ignorar. Es difícil que poder aceptar lo que el Señor nos dice. Pero Jesucristo dice: no podemos amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás al otro y amarás al uno. No podemos servir a Dios
y al mundo. No podemos servir al mundo y a Dios. Es imposible. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para buscar la libertad? Viene a mi memoria en el año 1974 algo que le llamaban, hoy en psicología le llaman el Stockholm Syndrome. En 1974 habían secuestrado a unas personas por 6 días. Y por 6 días y al 6.º día los policías dijeron: ok, vamos a entrar y vamos a sacar a estas personas que están de rehenes. Y los rehenes ya no se daban cuenta que ellos eran rehenes, sino que le habían puesto cariño a sus captores. Y ahora, en vez de ayudarle a los policías que sus captores los fueran a llegar a sacar, ellos estaban defendiendo a los captores y poniéndose enfrente de los captores para que las balas de los policías no llegaran hacia ellos. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la esclavitud a la cual Jesucristo se refería era de esa misma manera. Las personas no se daban cuenta que eran esclavas, porque eran amantes de lo que los tenía en la esclavitud. Eran amantes del mundo. ¿Qué es lo que nosotros amamos tanto que no nos damos cuenta que somos esclavos de ellos? Pero Jesucristo da la libertad, y hoy es la noche de decir: Señor, yo no sé a qué soy esclavo, pero sé que tú estás aquí, y te vengo pidiendo que estás tú dándome la libertad, oh Cristo. Para concluir, vamos a leer en el libro de Juan 8:36, y le voy a pedir que se pongan en pie. Con esto voy a terminar, ya el tiempo ha avanzado. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser verdaderamente libres, pero la hermana Ada decía algo de que si Cristo venía hoy en esta noche, ella no se quería quedar. Y yo mismo, de la misma manera, sé de que si yo quiero irme con el Señor Jesucristo, tenemos que ser verdaderamente libres de todo lo que nos distrae. Pregúntese usted en esta noche: ¿de qué tiene que ser libre? Tal vez es alguna memoria del pasado. Tal vez es una acción la cual usted hace una y otra y otra y otra vez, y sabe que le desagrada al Señor, pero no ha podido ser libre porque aún no ha conocido la verdad plenamente. Y para conocer la verdad plenamente es necesario que conozcamos a Jesucristo plenamente, tal y como Él es, tal y como su palabra lo describe a cada uno de nosotros. Tal vez es algo de que nosotros queríamos y fracasamos, y esa esclavitud nos tiene en nuestra mente día y noche diciéndonos que fracasamos, y que porque fracasamos una vez, también en Cristo fracasaremos, porque aún no tenemos la libertad que hay en el Señor Jesucristo. Tal vez el linaje el cual nosotros tenemos, tal vez nuestras familias en el pasado venían de la pobreza, o venían de esclavitudes también, de otras maneras de que nosotros no sabemos. Tal vez habían cadenas generacionales que iban dentro de su familia, y usted aún se siente esclavo de eso. Jesucristo hoy en esta noche le puede libertar. Jesucristo tenía una genealogía que no cualquier persona quisiera tener, pero sin embargo Él le enseñó que Él lo cambia todo cuando Él vino aquí a la tierra, y Él lo puede cambiar hoy a usted y a mí. Venimos en palabras de oración. Señor, gracias Padre Santo por tu santa y bendita palabra, oh Señor. Reconocemos, oh Jesucristo, que sin ti nada somos, oh Rey de Gloria. Y reconocemos, Padre Santo, que éramos esclavos del pecado, de que éramos esclavos del mundo, y que éramos esclavos de Satanás, hasta que tú viniste a nuestras vidas y nos transformaste y nos cambiaste, y conocimos la verdad, y tu verdad nos hace libres. Tú nos haces libres. La sangre poderosa de Jesucristo es la que nos da libertad, oh Rey de Gloria. Le venimos pidiendo, oh Señor, que así como su palabra tocó la vida de esos judíos, que así sea mismo usted también trabajando con cada una de nuestras vidas en esta noche, a través de esta palabra, oh Señor, transformando vidas, transformando mentes y transformando los corazones, oh Dios mío, para que podamos ser libres, y libres de verdad, oh Señor, en ti, para ti, oh Dios mío, y por ti, oh Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, oh Señor. Si hay alguien en esta noche que
quiere aceptar a Cristo, o si hay alguien a través de las redes que nos están viendo que quieren aceptar a Cristo, le invito a que levante su mano ahí donde está y que repita esta oración. Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, pero en este día, oh Señor, te entrego mi vida por completo, para que completamente tú transformes mi vida. Le vengo pidiendo, oh Señor, que me haga libre, y soy libre en ti. Soy libre de las cadenas por el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora soy una criatura nueva para servirte a ti, oh Dios mío, y para vivir en tu verdad. Y si el día de mañana yo muero, o si el día de mañana tú vienes a traer tu iglesia, yo estoy confiado que me iré contigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando levanta